Bienvenidos. En este vídeo vamos a explicar cuáles son los pasos en los que se produce el desgaste de la columna cervical. Yo soy Juan Martino, neurocirujano especializado en tratamiento de la columna y cirujano de NeuroCS. Podemos ver aquí una resonancia magnética de la columna cervical normal con los cuerpos de las vértebras que se ven aquí como estos cuadrados y los discos intervertebrales como estas almohadillas que hay entre vértebra y vértebra. El primer paso que ocurre en el desgaste del disco, cuando el disco se desgasta, es que pierde agua. Al perder agua el disco pierde su color blanco y se queda con este color negro. Como vemos aquí, esto sería un disco normal que tiene una parte central más blanca, que es el núcleo pulposo, y una parte periférica más oscura, que es el anillo fibroso. Vemos aquí que este disco ha perdido ese color blanco de la zona central y ahora ya es todo de color negro. Este sería el primer paso en el desgaste, la pérdida de agua. Cuando hay una pérdida de agua más intensa, entonces el disco empieza a perder altura. Como vemos aquí, la altura de este disco es más estrecha que la altura de este disco, que es normal. Entonces, al perder altura, el disco pierde la función de amortiguador. De tal manera que cualquier movimiento que realicemos con la columna puede producir una sobrecarga en el disco y esto va a dar lugar a pequeñas fisuras o desgarros en el disco. Estas fisuras dan cuadros de inflamación y la inflamación produce dolor en la zona cervical, una cervicalgia. ¿Qué es en este contexto? ¿Qué es una hernia discal cervical? Una hernia es que en vez de producirse una fisura pequeña, se produce un desgarro de gran tamaño en el disco, muchas veces, como decimos, por una sobrecarga, por un sobrepeso. Ese desgarro hace que el contenido del disco salga del espacio del disco hacia el canal vertebral. Y en el canal vertebral, que está por detrás, el disco puede comprimir las estructuras que pasan por el canal vertebral, como son la médula espinal o los nervios. Al comprimirse se puede producir gran dolor en los brazos o en las piernas, o disfunción o dificultad en el movimiento o disfunción de la médula. La hernia cervical no es un tejido que permanece estático para el resto de la vida, sino que la hernia cervical muchas veces se va poco a poco cicatrizando. Va habiendo una inflamación que va destruyendo ese tejido y, para entendernos, es como si se secara. Va reduciendo su tamaño porque se cicatriza, hasta que llega un momento en el cual ya no está comprimido, ya deja de comprimir la médula o los nervios y entonces los síntomas de esa compresión desaparecen. Podemos ver esto con un caso con una paciente real. Esta paciente tenía un cuadro de dolor cervical intenso y un dolor hacia los brazos. Le hicieron una resonancia donde se veía esta hernia de gran tamaño, como vemos aquí, que está saliendo hacia el canal vertebral y comprime la médula espinal. Vemos que la médula espinal aquí está deformada, está aplastada por efecto de esta hernia. Sin embargo, la paciente, al cabo de 3, 4 meses, 5 meses, fue mejorando de estos síntomas y al cabo de un tiempo ya estaba recuperada por completo. Se repitió la resonancia al cabo de unos meses y se vio que la hernia había reducido de forma muy importante hasta prácticamente desaparecer. En esta resonancia vemos cómo ya hay mucho espacio, no hay ninguna deformidad por la hernia y no hay compresión sobre la médula. Por tanto, en definitiva, las hernias son fragmentos de disco que salen de su sitio, comprimen los nervios y pueden producir dolor intenso, pero como decimos, muchas veces se reabsorben por sí solos y es preferible no hacer un tratamiento quirúrgico. Es preferible, cuando es posible, esperar para ver la evolución, porque muchas veces hay una cicatrización y una mejoría con el tiempo. ¿Cuál es el motivo por el cual la columna cervical se desgasta más rápido en algunas personas que en otras personas? ¿Cuáles son las causas que influyen en esto? Los discos cervicales y la columna cervical está diseñada específicamente para soportar cargas axiales. Aquí vemos una vértebra cervical, otra vértebra cervical y el disco como esta almohadilla o muelle que hay entre las dos vértebras. Cuando estamos en posición tumbada, como esta paciente, no hay carga sobre los discos, la columna no está en carga y por eso el muelle está relajado. Cuando pasamos a la posición vertical, el peso de la cabeza se soporta sobre el cuello y entonces el muelle, la almohadilla del disco, se tensa.
para evitar que haya un roce entre las vértebras. Cuando desaparece esa presión, el disco vuelve otra vez a estar relajado. Esto son las cargas axiales. Sin embargo, hay otro tipo de cargas que son mucho más perjudiciales para el disco, como son cargas de este tipo. Cuando inclinamos la cabeza, doblamos la cabeza hacia adelante, estamos produciendo un brazo de palanca que aumenta mucho la presión que soporta el disco. Se multiplica por más de 20 la presión que soporta el disco respecto a una carga axial. Esto hace que el disco pueda sufrir desgarros, pueda sufrir fisuras y un desgaste precoz. Entonces podemos reconocer una situación bastante común en la cual llevamos a cabo esta postura y la mantenemos durante muchas horas. Y esa postura es la que tenemos cuando estamos mirando al móvil con el cuello doblado. Esta postura mantenida durante mucho tiempo supone una sobrecarga en los discos cervicales bajos, que son los que soportan mayor tensión y son uno de los factores que influye de forma importante en un desgaste precoz en el disco. Bueno, hemos terminado este vídeo. Espero que os haya gustado, que hayáis entendido mejor cuáles son los pasos en el desgaste de la columna cervical y os invito a ver otros vídeos que hemos realizado sobre el desgaste de la columna lumbar y los factores que influyen en ese desgaste y cómo podemos tratar estas patologías.